Hablando. Dice, no sé, espera, ¿usted no nos escucha allí? Juan, Luisa, Iván, Andrés. Sí, señor. Buenas Buenas tardes, sí, tardes. señor. Buenas tardes, los escuchamos. Gracias, yo. Bueno, pues agradecerles de nuevo a ustedes. Ya vamos a entrar en esta segunda jornada y como les veníamos contando, pues desde Bogotá nos acompaña uno de los diversos grupos que está vinculado a la Dirección de Investigación y Prospectiva. Este es un grupo que se denomina Innovación Colesmar. Innovación Colesmar es un proyecto que crea el director general del Instituto Geográfico, donde creamos algo que pues, se ha hecho en todo el mundo y es una caja de arena. Es decir, vamos a hacer pruebas, laboratorios a riesgo de lo que ocurre. Y hemos denominado pues aquí el líder, que es el ingeniero Rodolfo Mesa, que es ingeniero electrónico y pues es un experto en analítica de datos, está cursando sus estudios doctorales igualmente y él es la cabeza del equipo. Este equipo en la práctica es el corazón de algo que se ha denominado la unidad de geoanalítica de datos del Instituto Geográfico. Pues hoy en día cualquier institución efectivamente pues necesita un cerebro que esté pensando de manera específica estos retos, ¿no? Y hemos creado una modalidad de pirámide en donde el equipo se soporta en el diálogo entre conocimientos catastrales y geográficos fuertes. Entonces allá aparece el ingeniero Andrés Montoya, que es ingeniero catastral y geodesta también, pero al mismo tiempo tenemos soportado en un líder específico de analítica de datos, que es el ingeniero Alexander Rodríguez. Entonces está la cabeza Rodolfo, Andrés en lo temático catastral, la orientación temática, perdón, en analítica de datos de Alexander. Y de ahí para abajo tenemos entonces el acompañamiento de Luisa, que es matemática, una matemática que nos acompaña pues dando línea en todo el tema de procesamiento. Y luego tenemos entonces unas duplas de colegas que son formados también en catastro, algunos en catastro y en avalúos. Y entonces aparecen los ingenieros Juan David, Iván Cifuentes, Sebastián y Andrés. Entonces, es una pirámide que tenemos donde ponemos a dialogar el análisis fuerte estadístico, matemático y analítico de datos y en el otro lado el diálogo con la parte catastral. A este grupo lo que, digamos, la metodología de trabajo son retos, pues, ¿no? Es decir, hay un problema y pues resuelve. Nos vemos después. Pues es un poco la tarea. Tomen tinto, tomen café y ya aparece. Entonces, pues nada, así ha funcionado y como les contaba hace un rato, bajo la lógica que nuestro catastro se hace físico, jurídico y económico, lo que ha hecho el grupo, como va a comentar ahorita el ingeniero Rodolfo, es desarrollar retos para la parte física, un poco para la parte jurídica, pero hay otra, como es tan complejo, o la necesidad de que haya otro gran grupo viendo aparte solo lo jurídico. Aparte de eso, otro grupo que está armando de otro ingeniero, que no está acá hoy, y que es el que tiene que ver con el diálogo con registro, lo que preguntábamos hace un rato. Entonces, ellos son los que están desarrollando la unión en ese modelo de unión de catastro-registro. Es el otro grupo grande que está allá. Y el tercer reto es el reto que tiene que ver con la parte económica. Entonces, lo que hacemos es buscar especialización en cada uno de esos campos. Para contarles rápido de manera, pues el ingeniero Rodolfo va ahorita a explicar. Lo que a nosotros nos interesa es hacer pruebas, hacer castillos de arena en ese modelo, y esos castillos, pues si se caen, pues ni modo, porque pues son innovación, son investigación, y pues no hay problema. Cuando el castillo es sólido y se soporta, lo que hacemos es empezar a probar cómo llevarlo a producción. Y ese es el reto, porque claro, pues aquí podemos hacer análisis académicos, pero estos datos se tienen que llevar a la operación cartográfica, a la operación catastral o a la operación económica. Y pues allá sí no puede fallar el castillo, tiene que salir bien. Y tenemos ahí en esa mediación un reto tecnológico, porque claro, ya son miles de millones de datos, entonces cómo hacer que eso corra de manera eficiente. Pero bueno, realmente los que son los que tienen los méritos que están allá, a mí que me corresponde, pues dar como la línea y garantizar que esto salga adelante. Y termino solamente diciendo pues que
nada, pues esto nos ha tocado hacerlo pues con las manos, con las uñas, porque pues no, el modelo no lo traemos de ningún lado. Al buscar, hacer entre nosotros y pues es un equipo interdisciplinario que está allí. Entonces, listo, aquí tenemos en Costa Rica la 1:40, Rodolfillo, y la idea es que estemos hasta las 3 de la tarde en este espacio inicialmente y bueno, pues ya no les quito más tiempo. Entonces, pues ya, el auditorio es de ustedes. Estamos aquí en la Nacional de Costa Rica. Bueno, nada, muy buenas tardes para todos. Ya Johan pues hizo una buena presentación. Voy a compartir pantalla y pues voy a hacer una primera introducción. Sí, sí, está bien. Sí, sí puedes. Ok. Listo. Sí, ahí tienes habilitada Sí, la opción señor. de... vale, Sí, gracias. señor. Pues aquí me aparece el botón, ya miro. Tun, tun, tun. Iremos presentando. Vale, ahí ya lo vemos, Rodolfillo, gracias. Ok. Bueno, se lo puedo pasar. Listo. Ahí ya estamos. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Como les comentaba Johan, pues paso rápidamente aquí por algunos temas. Hacemos parte de la Dirección de Investigación y Prospectiva, el grupo de innovación, como lo mencionó hace un momento. Este es nuestro equipo base, núcleo. Como mencionaba, están pues diferentes roles, perfiles, conocimientos y habilidades. Pues este tipo de proyectos, por supuesto, no se, no se llevan a cabo sin el consorcio y la unión de muchos perfiles y mucho conocimiento. Entonces, William, que nos apoya en todos los temas de sistemas de información geográfica, como decía, y pues el grupo que ya mencionó Johan. Un poco de contexto, pues esto, aunque es un proyecto, digamos, reciente dentro de las iniciativas de la dirección, no es reciente dentro del conocimiento y lo que el grupo viene aportando dentro de la dirección, con muchos más investigadores desde hace ya varios años. Entonces, pues venimos con un plan de investigación desde hace ya varios años. Aquí solamente menciono pues algunos temas de 2023, 2024, en temas de cambio climático, en temas de precisamente captura, sistemas de información para ese catastro multipropósito, sistemas de monitoreo, tipologías constructivas, es decir, hemos recorrido un camino y lo que pues van a ver hoy es un poco el resultado no solamente de esos esfuerzos de Caja de Arena, como mencionaba Johan hace un momento, sino de todo el background de investigadores que nos han dado también ahí algunas pautas para saber qué camino cogemos y generar resultados pues en los últimos meses bastante consistentes. Y sobre esa base, pues también dentro de Colesmar existen diferentes aristas, como mencionaba Johan hace un momento, la parte jurídica tiene todo un componente, pero dentro de la línea de acción de Colesmar, pues están temas de conservación, temas de gestión catastral y nuestro grupo que está concentrado en esos temas de analítica e inteligencia artificial. Pero para no entrar como tan en frío ya, mostrarles como los casos y eso, yo quería tomarme unos minutos para hablar primero de algunas cosas que creo que vale la pena tener en cuenta. Entonces, primero hablemos un poco de tecnología. Aquí lo que vamos a hablar es de ese término de inteligencia artificial, visto desde diferentes dimensiones. Espero no ponerme tan técnico o tan matemático, pero sí hay cosas que pues, me gustaría mencionar para que quede en contexto lo que el resto del equipo les va a presentar. Entonces, inteligencia artificial que hoy en día entonces, comienza con unos mitos y es que uno habla de inteligencia artificial y la gente piensa en estas nuevas aplicaciones, ChatGPT, Gemini o cualquier otro de estos chats que contestan como si realmente parecieran inteligentes, ¿cierto? Entonces, el primer mito o el primer mensaje que
quisiera dejar ahí es que nos concentramos en este ámbito de inteligencia artificial desde un espectro muy amplio, no solamente desde este tipo de herramientas, sino bajo toda la conceptualización de lo que puede llamarse inteligencia artificial, que pues uno de sus grandes representantes es el investigador Jean LeCun, que desde hace ya varias décadas mostró cómo de manera computacional, por supuesto con algoritmos, se podían, por ejemplo, identificar escritura humana, ¿sí? O sea, números que estaban escritos a mano, que un computador realmente pudiera reconocer e identificar, eso es un 1, eso es un 2, eso es un 3. Por supuesto, Jean LeCun tampoco fue el que inventó la teoría, él recogió otras investigaciones previas, pero popularizó un poco el ejercicio porque logró demostrar en un caso específico que un computador ya podía aproximarse a tareas ya no tan determinísticas. Los algoritmos normalmente, pues no sé, el de una calculadora tiene ciertas reglas que deben cumplirse, pero llega un momento en que hay ciertos problemas que los algoritmos pues, no pueden solucionar tan sencillo porque no hay una serie de reglas específicas que se les puede dar. Pero en este caso, Jean LeCun pues, logra mostrar. Ahora, hablo de mitos es porque tendemos a pensar que estos nuevos conceptos de inteligencia artificial pues ya son la inteligencia mayor, ¿cierto? Y que tienen todo el conocimiento del mundo. Pero el mismo Jean LeCun recientemente en sus conferencias insiste mucho en que no perdamos de vista realmente lo que es el conocimiento humano y lo que es la inteligencia. Y hace referencia, por ejemplo, a esta frase que me gusta mucho y es, un modelo de lenguaje puede haber visto toda la Wikipedia, toda la información en Internet, pero un niño de 4 años ya ha visto más información que la que ha visto ChatGPT. ¿Y por qué lo dice? Básicamente porque pues, un niño de 4 años ya se ha enfrentado a diferentes entradas sensoriales en su cuerpo que si se hiciera análisis de cuánta cantidad de información es mucho, pero mucho más grande que lo que pues, un modelo de lenguaje en este momento ha logrado consumir. Entonces, eso como punto de partida. Entonces, traigo aquí solamente como una definición mm, que, por supuesto, tiene todo de algo como de ancho, pero básicamente como un campo de la informática que se enfoca en la creación de, y aquí me detengo, sistemas capaces de realizar tareas que normalmente, pues, requieren o requerirían lo que nosotros pensamos es un concepto de inteligencia humana. Por ejemplo, detectar los componentes dentro de una imagen o detectar características dentro de una imagen. Inicialmente no lográbamos que un algoritmo hiciera eso, pues algoritmos básicos de programación y de computación. Entonces, ya hoy en día, con este paradigma de inteligencia artificial, lo que mostramos es que eso ya es posible a nivel de algoritmos y de computación. Y los últimos años han sido pues bastante llamémoslo, prometedores, básicamente porque la revolución comenzó pues 2017 con un paper de unos investigadores en Google que estaban trabajando en optimizar los temas de traducción, ¿cierto? Siempre, pues uno, si ve las herramientas de Google, pues siempre ha habido traductores inglés a español, pero en general esos traductores siempre han sido bastante precarios porque pues obviamente hay diferentes lenguajes, como ir de uno a otro lenguaje siempre había sido un lío y estos investigadores comenzaron a trabajar en ese problema y era encontrar una mejor forma de hacer traducción de texto y encontraron un tema clave de cómo los algoritmos para hacer esa traducción podrían funcionar. Fue tan clave y tan fundamental, lo denominaron el mecanismo de atención y es cómo hacer que el algoritmo realmente centre su atención en palabras claves, verbos, activos, inclusive si están muy distantes dentro de las frases. Pero fue tan exitoso el algoritmo que hoy en día, bueno, primero que nos enseñó que eso que considerábamos súper complejo, casi indescifrable, que es el lenguaje humano en todas sus versiones, pues es matemáticamente modelable y a un nivel que no pensamos que fuera posible. O sea, todos decían, "Pero es que el lenguaje es complicado, pero
lo que han demostrado estos algoritmos es que es modelable y es modelable matemáticamente. Pero no solamente eso, y es que ese mecanismo de atención y esa forma como esos algoritmos fueron construidos, pues dio pie a decir, venga, ¿y será que eso lo podemos usar en otros ámbitos? Y efectivamente, ese mismo modelamiento matemático, esas técnicas de modelamiento, eh, han sido aplicadas con éxito a otro tipo de información, ya no solamente texto, sino imágenes, en el caso que pues, nosotros trabajamos, imágenes satelitales o en general en información geoespacial, no solamente geográfica. Entonces, eso es lo que nos muestra, básicamente siguiendo una aproximación. Entonces, si uno tiene texto, pues uno piensa en una secuencia de palabras o de caracteres, pero una imagen al final también puede ser considerada como una secuencia. Entonces, si yo tengo una imagen de cierta resolución, 224 píxeles, 384, yo puedo dividir esa imagen en tiles o en parches y considerar cada una de esas divisiones como una secuencia y darle un orden. Y a eso pues lo llamamos tokens. Y entonces volvemos a esa misma estructura matemática o modelamiento matemático de, que nos sirvió para hacer traducción de texto, pues para analizar imágenes y aproximarnos pues, la identificación de características dentro de las imágenes y dentro de muchos otros tipos de información. Entonces, esto como preámbulo para lo que les va a mostrar el resto del equipo y es que así comenzamos, o sea, como con este modelamiento matemático, con estos conceptos y en particular con este refuerzo que viene desde el 2017 con estos algoritmos. Entonces, en lo que nos centramos en el grupo de innovación es cómo hacer para que esa idea, ese modelamiento, nos permita de una manera innovadora analizar la información espacial, en particular para los ejercicios de catastro multipropósito que estamos trabajando dentro del IGAC. Entonces, lo que les vamos a presentar a continuación, pues son básicamente dos casos de uso, pues como decía Johan, que De han la tomado ciencia. fuerza, Con que información. fueron... Les sugerimos leerla antes del despegue. Hola. En la unidad Que han tomado fuerza, que han tomado consistencia dentro de los ejercicios que hemos hecho y que pues ya tienen unos resultados bien interesantes. Uno en particular que tiene que ver con tipologías constructivas, ya ahorita les explicamos un poco más, y el otro que tiene que ver con valoración masiva en el país. Si nos da el tiempo, les mostramos algunas otras iniciativas que estamos comenzando a explorar, pero por ahora esas dos. Y para que pues, algunos conceptos, términos, vocabulario que van a mencionar a través de la charla no queden como tan en el aire, pues quiero hacer aquí una presentación de un par de slides de conceptos alrededor de teoría de inteligencia artificial y de redes neuronales. Entonces, el primero es entender cuando hablamos de esta inteligencia artificial, realmente qué tan inteligente es y qué es lo que hay por debajo. Entonces, todos conocemos de nuestros estudios de colegio, inclusive antes de la universidad, pues el hecho de que yo puedo modelar una variable, ¿cierto? En términos de otra, una y en términos de una x, y que no solamente tiene que ser una x, sino pueden ser diferentes variables, ¿sí? Y normalmente, pues esto dentro del ejercicio matemático lo conocemos como regresión lineales, pero básicamente el tema es, podemos poner una variable que queramos en términos de otras variables con una ponderación, que en este caso pues son los betas que aparecen ahí, beta uno beta 2 es decir, cada variable yo la puedo o la debo ponderar de alguna manera para que realmente esta estructura matemática funcione. Y hay otros términos que aparecen ahí, como un error, es decir, ninguna ecuación matemática realmente va a modelar completamente el sistema, siempre va a haber un margen de tolerancia y de error en este caso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque imaginamos que este tipo de, por llamarlo inteligencia artificial, ya son supremamente, pues, complejos, sí, pero exactos y tampoco, pues, podemos pensar en eso. Siempre habrá un componente de error en estas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que este mismo concepto, si lo diagramamos, ¿cierto? Se vería algo como esto y es
que hay una suma de diferentes entradas, x1, x2 hasta xn, que son ponderadas. Esas betas que estaban atrás ahora se llaman Ws, es decir, unos pesos, pero básicamente siguen cumpliendo el mismo rol, es decir, pondero esa entrada, la sumo y las paso por otra serie de funciones que me permiten generar un comportamiento en la toma de la decisión con respecto a ese valor, ¿sí? Este segundo círculo lo llamamos normalmente una función de activación, que básicamente lo que quiere decir es, ya hice la ponderación, ya hice la suma, pero ahora vamos a tomar en cuenta algún factor adicional para decir si la salida se presenta a partir de esas entradas. Entonces, ese es el concepto básico. Y el tema o lo que hacemos con redes neuronales de inteligencia artificial, pues es que armamos una red de muchos de estos elementos. A cada sumatoria que aparece aquí, ahora no es uno, sino son muchos, y las interconectamos de diferentes formas. ¿Qué forma aplicamos? Pues eso dependerá de la arquitectura, y ahí es donde aparecen diferentes formas de hacer redes neuronales, ¿no? Diferentes arquitecturas, ¿cierto? Pero digamos, el núcleo de este asunto es que concentramos millones de ecuaciones en un momento dado sobre una arquitectura de estas de redes neuronales. Y lo hacemos porque hoy en día contamos con capacidad de cómputo para hacer estos cálculos de una manera muy rápida, y a una escala pues gigante. Esto es solamente parte del ejercicio porque la otra parte clave es que lo que buscamos es que esa red se autoajuste, es decir, que si yo le entrego unos puntos de entrada y yo quiero una salida específica, pues no sea yo el que estoy allá coordinando cada uno de esos millones de parámetros, como lo llamamos, sino que la misma red logre aprender. ¿Aprender cómo? A partir de ejemplos. Entonces, le entrego muchas imágenes de entrada y quiero que me dé una salida en texto diciendo si es una categoría u otra categoría, no sé, por ejemplo, clasificando animales, ¿cierto? Entonces, lo que hago es entregar a la red un sinnúmero de ejemplos, ojalá también millones de ejemplos, y esos ejemplos se los etiqueto, le digo, mire, estos ejemplos son de esta categoría, estos ejemplos son de esta categoría, y eso es lo que pues buscamos con la red. Con otro truco matemático que básicamente son también de nuestros ejercicios de estudio básico, pues derivadas pues, de cálculo básico. Solamente que aquí vuelve el tema, está hecho pues de manera con millones de cálculos de esta índole. ¿Y con eso qué logramos? Pues logramos que ahora ese traductor, pues si le entrego una imagen satelital y lo que le enseñé o lo que pretendo es que se identifique construcciones, pues el algoritmo con las entradas adecuadas y bajo la parametrización adecuada, pues debe aprender a detectar construcciones o debe aprender a detectar el nivel de crecimiento urbano, ¿cierto? Podemos entregar unas variables en donde le decimos, mire, esta foto correspondía a esta densidad demográfica, ahora le muestro esta otra foto y usted me dice en dónde hay más cambio demográfico, o, que es uno de los casos que vamos a mirar en unos momentos con mucho más detalle, a predecir o hacer inferencias sobre, por ejemplo, el valor del terreno, tanto a nivel urbano como rural. ¿Listo? Entonces, al final, y solamente ya para resumir, es un ejercicio que viene de la biología, porque pues, lo trabajamos desde el concepto de neurona, de cómo funciona el cerebro, es decir, una serie de entradas que hacen sinapsis y producen una salida, que fue modelado matemáticamente, y que generamos un símil con ese comportamiento biológico y que al final, pues, se une en una gran red para tomar decisiones, así como a nivel biológico, pues, no tenemos una neurona, sino millones de neuronas. Pero al final no es más que un comportamiento de ejercicios de álgebra lineal, ¿cierto? Multiplicando matrices, millones de matrices, millones de cálculos matemáticos para llegar a un resultado.
Entonces, espero que algunos de estos conceptos pues resuenen en ustedes para lo que sigue y es la presentación de los diferentes casos. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra al grupo de Iván. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nosotros junto con Felipe Pulido y el Andrés Montoya, pues presentaremos la parte sobre componente físico y el tema de catástrofe. Entonces, Andrés, dar inicio a la presentación. Entonces, pues, Buenas tardes. Bueno, se está viendo la pantalla, se está viendo la presentación. sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, a continuación, perdón, también lo saco de acá que se está viendo. Vamos a hablar acerca de una iniciativa en específico, la cual hace referencia a la inteligencia artificial aplicada para el catastro multipropósito en Colombia. Específicamente, vamos a hablar del reconocimiento de tipologías, esto utilizando diferentes modelos de lenguaje largo. La presentación se divide en unos ítems específicos en donde se va desde donde se parte del reconocimiento de las necesidades, se pasa por un recuento teórico de qué tanto se ha avanzado respecto al estudio del tema para al final implementar una solución en diferentes etapas. Primero, vamos a ver un poco la introducción y el contexto asociado pues a esta iniciativa. Andrés, para darle compartir pantalla completa. Permítame en un segundo la comparta, es que está presentándose en la otra. A ver, y ya les vuelvo a compartir. A ver si se ve ahí en pantalla completa. Ahí se Sí, está viendo en pantalla completa. sí, Andrés, sí, ya, gracias. Listo, entonces, como les venía diciendo, a nosotros nos surgió una pregunta importante y surgía en identificar o por qué era necesario automatizar la identificación de tipologías, entiéndase la tipología como el reconocimiento de ciertas características en específico para asociar una clasificación que me permita hacer un reconocimiento en catastro o elementos catastrales. Anteriormente los procesos resultaban ser demandantes, llevaban altos tiempos de especialización y aprendizaje y encontramos que la inteligencia artificial podría ser una herramienta con la cual se llegara a hacer un proceso más moderno y ágil, con el cual se beneficiase no solo el IGAC, sino las diferentes estrategias que se implementan a nivel nacional con respecto a este tema. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iniciativa? Principalmente es implementar un modelo de lenguaje multimodal para clasificar automáticamente edificaciones según las tipologías del IGEC. Entonces, siendo un poco más específicos con relación a estas tipologías, estas son una serie de categorizaciones que reúnen ciertas características estructurales, de materiales, de muros, con las cuales se pueden asociar o agrupar diferentes unidades constructivas a partir de ciertos elementos y esto nos permite hacer una clasificación específica con la cual se puede hacer catastro de una manera más ágil sin la necesidad de tener que entrar directamente al predio, sino solo observando la fachada de un predio o de una construcción. Entonces, lo que vemos en la imagen es más o menos cómo se presenta la clasificación de las tipologías teniendo residenciales, comerciales, industriales, y esto asociándose específicamente pues a ciertas características, ya sean geográficas, naturales, que se encuentran en el entorno. Entonces, Iván ahí va a hablar un poco de cómo era el enfoque antiguo versus el nuevo enfoque que se tiene respecto a las tipologías. Listo. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, pues anteriormente, a nivel nacional, pues desde la parte del IGAC, que es como esta institución que se encarga de dar estos lineamientos en el catastro,
se había implementado algo que se llamaba la ficha de reconocimiento predial. Esta asignaba como tal lo que conocemos como tipologías eh, a las construcciones de acuerdo a un puntaje. Entonces, digamos que en esta tabla nosotros encontrábamos variables como lo que es la estructura, acabados principales, baños, cocina y complementos. Como vemos, pues hay muchos elementos internos que se requerían calificar para poder obtener una tipología. Ya se imaginarán ustedes el reconocedor yendo a las casas a tener que golpear, entrar, mirar todos estos elementos y pues qué tanto tiempo le consumía poder llegar a visitar por lo menos una manzana al día. Digamos que con el tiempo, evolucionando en algunos conceptos técnicos que se dieron dentro del instituto, se logró simplificar un poco más este proceso y dio paso a, pues, como tal, la descripción de las tipologías, ya como lo había explicado anteriormente Andrés. Es importante tener en cuenta cómo salimos de esto a lo que venimos presentando. Entonces, era esa introducción a la parte que se viene trabajando. Exactamente. Entonces, habiendo aclarado lo anterior, vamos a hablar un poco del fundamento teórico con el cual nosotros dimos paso a nuestra iniciativa. Entonces, ¿cómo se planteó una metodología para poder sustentar o poder encontrar los diferentes lineamientos para generar este proceso de desarrollo y de investigación para así poder manifestar la iniciativa y la solución? Primero, se hizo una revisión de la literatura, se hizo un seguimiento bibliográfico, buscando información específica, académica, artículos de bases bibliográficas, específicamente de Scopus. Se generó una construcción de ecuación de búsqueda para finalmente identificar conceptos clave por medio de diferentes herramientas como VosViewer. A continuación, lo que vemos es parte de la construcción de esta ecuación de búsqueda. Si observamos los términos que se presentan en inglés, podemos tener elementos como tipologías constructivas. Uy, qué pena, la gato se me pasó. Tipologías constructivas, herramientas como Street View, modelos multimodales, modelos también de lenguaje largo como los GPT, herramientas asociadas al aprendizaje profundo, la clasificación de diferentes elementos y se observó cómo era el estudio y cómo se comporta este estudio a lo largo de diferentes países, no solo de Latinoamérica, sino a lo largo del año. Acá podemos ver a grosso modo cómo se presenta la agrupación de diferentes términos específicos. El primero de ellos y el más importante, el clúster central, hace referencia al deep learning, el deep learning asociado al machine learning y pues consecuentemente a estas herramientas con las cuales se está generando un proceso de aprovechamiento de la información para poder generar también procesos de automatización de tareas. Observamos también cómo se da el uso de la herramienta de Street View. Podemos observar también cómo se utilizan diferentes insumos, como lo son aquellos provenientes de sensores remotos. Observamos cómo el uso de la inteligencia artificial también es un elemento predominante en cuanto a la investigación que se ha desarrollado en los últimos años con respecto al tema. En la imagen inferior, en la parte izquierda, podemos ver que tanto se ha avanzado en los últimos, desde el año 2022 hasta el año 2024, siendo los colores oscuros los años asociados a años anteriores, o sea, entiéndase 2022, y los más claros al 2024. Tenemos en la mitad el concepto de e-learning, el cual ha sido pues estudiado entre el año 2023 en sus mediados y finales y pues cómo se desarrolla con o cómo se interrelaciona con demás herramientas que nos dan el fundamento para poder proponer cosas para generar esta solución. Con base a este desarrollo bibliográfico se desarrolló, valga la redundancia, un estado del arte. En ese estado del arte nosotros pudimos identificar diferentes técnicas utilizadas para el reconocimiento de tipologías en donde se utilizaban herramientas como Street View y Street View se podría capturar a través de su modelo 3D o bueno, su modelo de imágenes, las diferentes fachadas de elementos urbanos. Especialmente se observa en estudios de China, Japón y Estados Unidos. Adicionalmente, se observan algunas herramientas utilizadas para este tipo de ejercicios de reconocimiento de tipologías o de estructuras constructivas en donde se observa el uso de redes neuronales convolucionales,
el uso de algunos otros modelos como el YOLO versión 4, el cual hace referencia a You Only Look Once. También tenemos pues el tema de Machine Learning para una clasificación funcional y un elemento importante que identificamos a partir de estas investigaciones fue el posible uso de insumos como los modelos 3D para hacer el reconocimiento de estas tipologías o elementos constructivos. Con relación al enfoque en Deligac, el ejercicio o la investigación más relacionada con nuestro enfoque de tipologías constructivas es una investigación desarrollada por un autor de apellido Van Damme y sus compañeros de investigación en el año 2022, la cual se llama Classification of Building Types in Germany, a Data-Driven Modeling Approach. Entonces, ¿de qué se habla en este artículo o a qué hace referencia? En el artículo se hacía una clasificación de edificios a partir de su función. Entonces, se clasificaba si el edificio podía ser residencial, industrial, comercial, y a partir de cada una de estas se podría identificar una subclasificación. Por ejemplo, en residencial se identificaba si eran residenciales de tipo unifamiliar, multifamiliar o apartamentos. Es un poco parecido al enfoque que tiene el IGAC en cuanto al tema de tipologías, pues nosotros podemos tener tipo residencial y esta residencial tipo 3 más. Entonces hay cierta similitud en cuanto a los enfoques. Acá lo podemos ver en cuanto pues al IGAC y cómo es el nivel de detalle que se maneja dentro del instituto. Posteriormente, pues ya los dejaré con mi compañero Iván para comprender cómo se desarrolló la línea del tiempo y generó la solución final de esta herramienta. Entonces, Iván, por favor. ¿Listos? Vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, pues era muy importante conocer como tal el contexto para que se pudiera dar inicio a lo que fue como tal la iniciativa, el desarrollo de esta herramienta. Entonces, siguiente. Vale, pues hubo muchos retos realmente para poder desarrollar esta herramienta, pero principalmente partimos de que en el instituto como tal se han establecido unos grupos generales de tipologías que a su vez tienen unos subgrupos. Digamos que el nivel de detalle de esta herramienta tenía que ir hasta el nivel del subgrupo para que pudiera funcionar dentro de lo que nosotros estamos trabajando a nivel catastro nacional. Entonces teníamos más de 100 diferentes tipologías contando los anexos, que en su mayoría son rurales, para poder incluir e identificar dentro de nuestro bueno, modelo LLM. En este caso, pues tuvimos que hacer cada una de las instrucciones diferenciables para que el modelo cerrara esa brecha de pronto de confusión. Sin embargo, nosotros podemos comprender que hay diferentes aspectos que incluso hacen que un reconocedor predial, persona que esté en campo, pueda cometer errores. Sin embargo, en este caso, nosotros hicimos pues principalmente esta exploración inicial, que fue la que acaba de presentar mi compañero. Después empezamos a realizar unas pruebas y algunos ajustes con algunos modelos. Empezamos a trabajar con los modelos GPT, que son modelos de lenguaje largo. Como bien lo explicaba el ingeniero Rodolfo, son modelos que se entrenan a partir de instrucciones. Entonces la idea era poder hacer un reconocedor predial, pero que funcionaría como tal internamente dentro del GPT. Partiendo del hecho de que en este momento el manual de tipologías establece que las tipologías se pueden hacer simplemente con la fachada como tal de la construcción. Esto pues ya conociendo como tal las estructuras, los diferentes tipos de construcción que existen a nivel nacional, el instituto puede como tal determinar estas construcciones de esta manera y así poder acelerar un poco en términos de catastro esta información. Entonces empezamos a trabajar con los modelos GPT. Los modelos GPT tienen una gran variedad de modelos y pues yo me imagino que ustedes de pronto se preguntarán, bueno, ¿qué hace que estos modelos sean diferentes? Como tal, lo que hace que estos modelos sean diferentes, antes de pasar a la parte de lo que nosotros integramos dentro del mismo, es que cada uno de ellos tiene como tal una función más desarrollada que de pronto algunas. Hay unos que son un poco más versátiles a la hora de programar, hay otros que profundizan un poco más en la identificación de imágenes u objetos, y así podemos encontrar diferentes. Entonces teníamos que ver cuál nos servía mejor para nuestro desarrollo. En este caso, pues nos encontramos con dos modelos importantes. Primero, pues el GPT personalizado, que es el que podemos usar como tal dentro de la página web, al que todos accedemos.
Es un GPT que hasta hace unos meses era el GPT modelo 4O. Tenemos también un 4O mini, que aunque es muy poderoso, primero se trabaja desde una API, que ya es como tal invocándola en un código. Y tenemos el GPT 4.1 mini, que funciona de la misma manera que el anterior. El 4.1 mini tiene la ventaja de que es muy económico. Es un modelo que realmente le proporciona a uno demasiadas funcionalidades por un bajo costo. Sin embargo, pues asimismo la precisión en algunas cosas es muy buena, pero en otras no tanto. El GPT-4 mini es muy bueno, pero es muy costoso. Y el GPT personalizado tiene un equilibrio porque si se trabaja desde la web, no es tan costoso, no se ve reflejado tanto costo y pues tiene una precisión pues realmente buena. Y trabajamos también un modelo local llamado Clip. Clip es un modelo que uno puede trabajar sin necesidad de conexión a web. Se descarga una única vez y a través de algunas instrucciones uno puede hacer reconocimiento de imágenes. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, uno diría, bueno, está como chévere este clip, ¿no? Lo que sucede es que hay una limitación. El modelo solo puede tener una entrada y salida de 77 tokens. Eso quiere decir que si nosotros queremos darle el contexto de las más de 100 tipologías, nos quedamos cortos. Y pues acá realmente estamos jugando con la precisión de una actualización catastral. Entonces decidimos optar por un modelo que nos diera buena precisión y que no se fuera a sobrepasar en costos. Aunque trabajamos y probamos todos, el que mejor resultados nos ha dado hasta el momento, los dos principales ha sido el GPT-4O o el que ustedes ven como personalizado y el 4.1 mini. En este caso, como pueden ver a la izquierda, el GPT personalizado desarrolla su actividad de la siguiente manera. El usuario entrega una imagen, él analiza esta imagen, examina la imagen, las características de la fachada y extrae estas características. Como tal, él hace una descripción técnica. Dice, veo en esta fachada tales características de columnas, de muros, de pisos, y esta descripción la guarda. Él ya tiene esa la instrucción de cómo tiene que hacer esta descripción. ¿Para qué? Para que después vaya y en las tipologías que él ya tiene guardadas y contextualizadas, compare esa descripción con las que ya tiene. Entonces, digamos que es un análisis semántico que él hace posterior a un análisis de imagen. Entonces, después de hacer este análisis semántico, él dice, bueno, esta descripción hace match es con esta categoría. Y así, digamos que al momento de crearle estos filtros, él va a mejorar mucho su precisión. La precisión de la respuesta mejoró mucho después de que nosotros hicimos que primero describiera la imagen y comparara esta descripción a que fuera directamente a coger la imagen y la lanzar a una tipología. Después de esto, él tiene unos accesos a unos archivos que se describen las tipologías y elige la tipología y justifica su clasificación. Ya dice como, mira, encontré en la descripción que yo analicé, pues se compara con esta y por esta razón elegí esta tipología y no esta. Por otro lado, tenemos como tal, pues un análisis un poco más detallado de este mismo proceso, que es, pues como tal, nosotros le dimos un prompt enriquecido con unos manuales un poco más complejos para que él pudiera dar una clasificación un poco más especializada. Digamos que este es el flujo más largo que podemos encontrar de pronto de cómo es que se desarrolla esta herramienta y vemos que pues al final él hace una clasificación general justificando e incluso llegando a dar detalles un poco más puntuales, como por ejemplo que son eh, construcciones que pertenecen a cierto tipo de comunidades. Que como sabemos, pues en nuestro país hay gran variedad de comunidades que tienen unas construcciones muy particulares. Entonces, en este momento vemos que se encuentran 6 grupos y 52 subtipos. Tenemos algunos scripts automatizados, un prompt que manda esto, y este es como tal el centro de cómo funciona en este momento el modelo de lenguaje largo. Siguiente, por favor. Listos. Ya después de haber hecho todo este análisis que les estaba comentando, de cómo él analiza las tipologías y las contrasta, empezábamos la prueba fuerte, que era como tal empezar a medir tanto costos como la asertividad del modelo. Entonces acá partimos principalmente, es importante que sepan que digamos que la tipología que más se encuentra en nuestro territorio nacional es la tipología residencial, dentro de la cual pues alrededor de nuestro país encontramos que cubre entre el 70 y el 80% de las tipologías. Entonces digamos que la precisión de esta era importante. Todas son importantes, pero esta en especial es importante ya que abarca pues un gran número de lo que son las construcciones en nuestro país.
Entonces empezamos a medir como tal, en el primer modelo, cómo era que se estaba desempeñando. Entonces le dimos como que nos diera las dos primeras opciones por las cuales él se iba más hacia este punto de esta respuesta. Y alcanzamos en la última prueba que se realizó con el modelo 4.1 mini, métricas de hasta el 85%, viendo que pues en las demás tipologías se acercaba incluso en algunas hasta el 90%, como es la de conservación o las industriales. Esto pues es porque son construcciones que tienen características muy determinantes. Entonces el modelo, la brecha de error es mucho más pequeña que con las residenciales. Las residenciales realmente por número de pisos, porque esté pañetado o no esté pañetado, o esté pañetado y pintado, puede variar su tipología. Entonces ahí encontramos como tal estas características que pueden hacer y dar espacio a esta brecha. Acá vemos algunos ejemplos en la imagen, por ejemplo, ese es un anexo, lo que vemos en la primera imagen. Este es un anexo, el cual, como tal, hace parte de una categoría que se determinó como infraestructura productiva agropecuaria. En este caso, pues es un anexo donde se hace el ordeñamiento de las vacas y vemos cómo él lo clasificó. Entonces, que es una estructura que corresponde a un módulo para el manejo del ganado lechero, específicamente un sistema de ordeño tecnificado. O sea, él ya como que enriquece esta descripción, pone qué usos, eh, cómo fue que lo identificó, que tiene cerramientos, que encuentra pisos en cemento. Y en la parte de abajo encontramos una industrial. Y él ya dice, es una industrial mediana tipo uno, justifica el por qué, qué características tomó y no lo despliega. Digamos que esto ya se mandó a manera masiva y en la imagen, ya la parte final ahí que vemos, tuvo un despliegue desde la Dirección de Tecnologías, donde ellos automatizaron esto de manera masiva. En ese momento, donde se tomó esta imagen, iban 565 construcciones dentro de un único municipio. Ya en este momento se ha avanzado, ya vamos cerca ya de las, creo que 160.000 o 200.000. En este momento ya vamos un gran número de construcciones analizadas con este modelo y pues se están realizando validaciones para poder realizar pues asimismo estas modificaciones que den lugar después de este primer despliegue, que pues por el momento están muy controladas y pues hemos visto buenos resultados. Siguiente. Bien, entonces pues ya hablando un poco de la arquitectura final, vemos cómo pasamos de esa arquitectura súper compleja que vimos al inicio a esta, que es la que se viene trabajando ya después del primer despliegue y de las primeras pruebas realizadas, donde encontramos un prompt, un prompt que es como tal las instrucciones iniciales. Este prompt, ¿qué hace? Le dice, bueno, primero valida si la imagen es válida. ¿Qué es una imagen inválida? Que aparezca un carro bloqueando una fachada, que aparezca un centro de la calle o que no se vea la construcción específicamente, o que algún elemento pues esté interfiriendo en la descripción. Entonces, si la imagen es válida, él automáticamente le dice, bueno, entonces descríbela y con cuál de estas descripciones que tengo acá hace match. Entonces ahí tiene descripción de residenciales, comerciales y las demás tipologías. No, que veo que es más residencial, listo. Entonces vete específicamente al prompt de las residenciales y qué tipo de residenciales. No, pues veo que es más residencial tipo 3 menos. Y estos flujos, como se dieron cuenta, ya aumentó un filtro más y asimismo aumenta la precisión un poco más. Entonces el modelo se ha ido puliendo a medida de que en este momento tiene precisiones en la parte residencial, ya posterior al despliegue y las modificaciones que se han hecho, cercanas en un residencial a un 90%, que realmente es técnicamente pues una asertividad muy comparable a la que se tiene hoy en día con los reconocedores prediales. Entonces, de esta manera, nosotros hemos podido generar como tal un avance y una automatización un poco más eficiente al momento de hacer este reconocimiento predial. Siguiente. Bueno, y acá de manera breve les muestro, digamos, algunos de los resultados. Por ejemplo, esta casa que ustedes pueden ver en esta parte de acá, es una casa que pues está sujeta sobre palafitos. Eh, Vemos principalmente que pues corresponde probablemente a una comunidad especial que se encuentra en alguna de las regiones del país. Entonces acá lo que hace, le dimos esa imagen al GPT y lo que él hace es analizar las características principales, que son armazón, muros, cubierta, pisos, entre otros. Y entonces él le hace una descripción. Mira, encuentro que eso es una estructura apoyada sobre pilotes de madera, típica en zonas lacustres,
se considera una solución no convencional adaptada al contexto histórico, hídrico, perdón. Eh, ya pasando a la parte de la tipología, que es el segundo paso que él realiza, entonces dice como le asigno una tipología residencial tipo cero y la justifico que esta construcción, pues primero se clasifica como residencial tipo cero debido a los siguientes elementos. Entonces él llega y dice como, bueno, veo que se están usando elementos poco convencionales, como lo mencioné arriba, vemos que tiene unas tejas de zinc, vemos que no tiene como tal una estructura definida, etc. Veamos otro ejemplo, que es como tal un edificio de apartamentos. Es un reconocedor predial en estos casos entraba no a uno por uno los apartamentos, sino entraba a uno y extendía esta respuesta a los demás. En este caso, pues se habilitó la tipología de edificaciones y él acá lo identifica. Entonces dice, pues veo que tiene un armazón, estructura en muros, probablemente en columnas de concreto confinadas, edificio en series y probablemente para proyectos BIS. Se le asigna una tipología de edificio multifamiliar, VIP o vivienda de interés prioritario de 5 pisos. Lo justifica principalmente en los pisos. Los pisos es el primer determinante que él califica para poder hacer eso. Veamos otro ejemplo, que es una casa típica de acá de barrio. Principalmente en las regiones como Bogotá o Medellín encontramos casas de este tipo. Son muy comunes también alrededor de todo el país y yo creo que es de las tipologías más comunes que podemos encontrar. Entonces él hace una asignación lo mismo al armazón, a los muros, al número de pisos y de acuerdo a estas características entonces nos dice una residencial tipo 3 más. De una vez digamos que ahí tuvimos un problema porque la tipo 3 menos puede ser similar, lo único que varía son algunos acabados de los muros y el número de pisos. La tipo 3 menos es de un piso, ¿sí? Y la tipo 3 más es de 2 o más pisos. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos encontrábamos con que habían algunas construcciones que tenían un piso y un pequeño, arribita una construcción chiquita. Y el modelo al principio lo confundía. Entonces, todas estas cositas, todas estas minucias, nos tocó ir corrigiéndolas de a poquito para poder llegar a un nivel de acierto como le mostramos. Entonces, por ejemplo, acá él le empieza diciendo, esta es una tipo 3 más porque tiene una altura de 3 niveles. Directamente nos dice. Siguiente. Ivancho, Pues acá. por qué no hacemos una prueba con las fotos como cuando nos las hace el director de las que tienes ahí, de las dos que yo te envié la vez pasada, las que estaban por allá re locas, y abres ahí el PROM? Listo, profe. Entonces, si quieres, Andrés, por favor, puedes abrir ahí el GPT y ya te envío las imágenes para que... Listo, voy a dejar de compartir un momento y ya vuelvo a compartir. Las dos que yo te envié esa vez y las que nos pidió el doctor Marulanda esa vez del informe, ¿te acuerdas? Andrés. Si alguno de ustedes quisiera probar una casa que tenga llamados, si quieren se la envían a la maestra y ella me la envía al WhatsApp y yo se la envío a ellos para que la probemos ahí, cómo la clasificaría automáticamente. Si alguno la tiene ahí, alguna foto. Que anda haciendo evaluaciones en Una fachada cualquiera. Una persona cualquiera. De acá, por supuesto. Haciendo evaluaciones. Alguna que sea interesante. Una pregunta mientras tanto. ¿Por qué no sé nada de matemáticas, ¿verdad? Nada más pregunto, ¿por qué usan modelos, o sea, solo modelos de álgebra lineal? ¿Es porque ese es el modelo que más se ajusta o...? Porque imagino que hay otros tipos de modelos que no son lineales, o otra álgebra que no es lineal. Básicamente porque todos los ejercicios de redes neuronales independientes están sustentados en álgebra lineal. Por supuesto, hay modelos que también los hemos trabajado en la dirección con otras estrategias que no son modelos lineales, pero pues no son parte de, digamos, de esa conceptualización de inteligencia artificial. Entonces, parten de la base de que el investigador, pues, con su conocimiento temático, define realmente cuáles son, por ejemplo, las variables que va a usar, los supuestos matemáticos que debe tener en cuenta para que esos modelos no lineales, por ejemplo, pues saquen un resultado más o menos consistente. La ventaja, aunque en principio pues es álgebra lineal,
La ventaja es que, pues lo que muestra la matemática es que cualquier función puede ser aproximada a partir de ecuaciones lineales. Entonces, es un poco como el porqué de la álgebra lineal, porque puede eventualmente mm, interpretar cualquier ecuación que nos da una composición de varias ecuaciones lineales, pues derivar en una función que no es lineal. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Listo, entonces, Ivancho, ¿ya le compartiste a Andrés las fotos? Sí, sí, señor. Sí, ya ahí están una de las que Permítame un momentico, compartió. permítame un momento, Y la ya verdad, vuelvo a compartir. Vale, si quieres muéstranos primero la foto, Andresito. ¿Tú no puedes compartir pantalla? No, Iván. Ahí ya se está viendo el GPT personalizado. Sí, 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 señor. Entonces no sé si Iván su merced quiere Listo. hacer una Entonces, adición. si quieres darle ahí, iniciemos entonces la cadena de pensamiento. Entonces, se tiene unos iniciadores y en este momento le decimos, quiero que analices una imagen. Ella enlaza esto a decir, bueno, entonces tengo que analizar mi imagen, cumplir con el objetivo que fui creado. Y entonces traemos las imágenes. Esta fue una imagen que en su momento el ingeniero Johan me compartió para hacer algunas pruebas. Y veamos entonces qué nos dice sobre esta imagen. Entonces él acá hace el primer análisis que es del que estábamos hablando, sobre el armazón, sobre los muros. Él dice qué tipo de armazón tiene, hace una identificación del número de muros, habla sobre la fachada y sobre los pisos. En este caso se refiere como tal a los pisos, es de manera, no el número de pisos, sino el material de los pisos. Y pues acá, posterior a ese primer análisis que vimos atrás muy técnico, nos dice, bueno, según lo que tú me has dado en mi base de conocimiento, esto es un comercial intermedio tipo 2. Tiene 3 pisos, vemos que es un uso comercial en el primer piso, presenta múltiples locales, tiene unos enchapes cerámicos, no se observa una adecuaciones sofisticadas. Esto es importante porque las comerciales se identifican es por este tipo. Un intermedio tipo 3 es ya con adecuaciones para comidas. Y dice comercial, bueno, a diferencia con los especializados. Primero que pues no tiene fachadas tipo flotantes como ese salimiento que tiene algunas cosas como en madera o ese tipo de cosas, no los tiene. Y no tiene acabados lujosos ni áreas así muy grandes. Entonces él dice cuál fue el elemento decisivo, que en este caso es el anterior que se menciona. Tenemos otro, Iván, déjame señor, esa foto para verla. listo, entonces si quieres, Vale, entonces la, esta es otra casa común y corriente en un pueblo, por allá en cualquier lugar del país. Y claro, pues entonces uno analizándolo previamente, pues tiene un montón de cosas, ¿no? Porque es un solo predio que tiene dos establecimientos comerciales, es comercio en la parte de abajo y es residencial en la parte de arriba. Entonces, claro, pues el reconocedor predial es el que ha hecho todo su conocimiento para ir a saber cómo diferenciar comercial, residencial. Abajo están ladrillos, arriba están tablas, alguna insinuación sobre la cubierta. Entonces, pues claro, esas son las pruebas que tiene que pasar el modelo, porque si es una casa pues normal, pues no tiene sentido. Entonces, esa la mandamos, entonces, a ver, ¿qué les dice el chat GPT? veamos a ver, entonces, como se dan cuenta en la parte superior, mientras cargo, dice que están funcionando con un modelo 4O, que fue el modelo que se usó ya para la última versión. Entonces, lo mismo, empezamos a ver como tal esta descripción técnica respecto a las dos tipologías, donde si nos damos cuenta ya empieza a cambiar. Y él nos dice, entonces, yo puedo evidenciar que pues hay diferentes tipos de cosas, como bien lo mencionaba el ingeniero Johan, y nos dice como, veo que en el primer piso hay pañete y pintura lisa, en el segundo vemos madera expuesta sin enlucimiento. Entonces vemos que hay múltiples cantidades de cosas en esta imagen que un reconocedor tendría que llamar a otro reconocedor para tomar una decisión. Sin embargo, el GPT no lo puede hacer, pero tampoco es necesario porque ya tiene
unos filtros de conocimiento más técnicos. Y dice, bueno, tomemos una decisión de acuerdo a lo que me está diciendo. Veo que hay como tal un letrero que dice Talavería, ah, Talavertería, El Arriero. Entonces ya me estoy yendo que es algo probablemente comercial, ¿no? Por más que tiene algunos locales y probablemente alguna adecuación residencial, prima la parte comercial. Es un comercio básico 2 y empieza a decirnos por qué. Entonces vemos esta construcción de un piso, vemos el letrerito, vemos como tal estas cortinas metálicas enrollables en los accesos que no son típicas de una parte residencial, diferencia con la de comercial intermedio 1 y pues ya dice como frente a tipologías residenciales o de conservación. Ya las otras las quita porque dice, yo sé que puedes decir que hay ahí un residencial o una de conservación, pero no porque vemos que el enfoque es principalmente comercial y los acabados están dirigidos a eso. Entonces, esa fue un reto y digamos que en campo normalmente un reconocedor tiende a tener problemas con este tipo de tipologías, para la redundancia, y él como tal hace una muy buena diferenciación. Esta que es otra muy clásica y el profesor, no, en la reunión en la cual nosotros miramos este tipo de tipologías nos dimos cuenta de, pues que son algunas de que, aunque no son muy comunes a nivel nacional, son muy importantes y por esa misma razón cuando un reconocedor llega a estas construcciones, pues no sabe, dice como, bueno, ¿y este en qué categoría de todas las meto? Es una residencial, pero ¿en cuál? Veamos qué nos dice el GPT sobre este tipo, que es muy común en las comunidades indígenas y en las comunidades negras típicas en nuestro país. Entonces acá él hace también, así digamos que no haya sido hecha con un análisis arquitectónico, él hace su análisis técnico y nos dice que tiene una estructura totalmente en madera liviana y caña, se le da sobre pilotos también madera, nos dice sobre los muros, que tiene como tal palva tejida, no hay presencia de materiales industriales, cubiertas a dos aguas, pisos no son visibles, las fachadas son muy sencillas, sin acabados. La edificación está, esta parte de condiciones especiales, de pronto es acá mucho más importante. Ya esta, porque nos dice la edificación está construida sobre agua en sistema de palafito, lo que indica una adaptación arquitectónica vernácula a zonas inundables o lacustres. Entonces él ya hace esa identificación de una manera, primero, muy rápida y segundo, muy específica. Y nos dice, entonces, bueno, ya vi eso, digamos que en este momento es una asignación de tipología 1, residencial vernáculo. Y nos dice toda la descripción del por qué hizo esta como tal esta decisión. Entonces, ahora imagínense en esto, pero desplegado a un nivel masivo. Tenemos ya todas las imágenes con un identificador predial y desplegamos. Y realmente es algo, pues, que tiene mucho poder. Eh, bueno, el Inge nos envió una imagen de una fachada. Ya la descargo y vuelvo a presentar. Permítame en un momento. Entonces, un poco mientras que ellos hacen la descarga, la hipótesis es la siguiente. El reconocedor predial tenía que llenar la ficha que les mostramos hace un rato. De esa ficha tiene que salir un número. Ese número, digamos, va como de 0 a 70 y ese número era el que nos permitía a nosotros hacer una estimación para multiplicarlo por el valor de la tierra y saber cuánto costaba la casa. Un reconocedor predial podría hacer hasta 8 predios al día, de ir a verificar eso mismo que nos está respondiendo. Y lo hace con un error aproximado del 80% de precisión positiva. Y el 20% eran errores. Y tenía que haber un control de calidad superior para volver a corregir. Entonces, un poco la idea era comparar qué tanto con toda la matriz que tiene, todo el PROM interior, tenía la posibilidad de clasificar. Entonces, lo que ellos hicieron fue incluir todo el manual de reconocimiento predial, pero poner todas las restricciones posibles, porque las fotos no son perfectas. Entonces, si aparece una moto, si tengo un árbol, si la señora sacó la cobija, si yo tengo una sábana, hay que mezclar todo, porque esa es la pelea con los evaluadores. Tome bien la foto, pero ¿por qué deja al niño ahí que está ahí con el carro? Entonces, después así está, así está. Claro, y lo que queríamos ver es cuánto podríamos nosotros optimizar el tiempo. Entonces, claro, por eso ellos nos decían hace un rato, se van con Stream Maps, que fue lo que hicieron los chinos y los japoneses, y lo que se necesitaba ahora es que nosotros pudiéramos captar muy rápido un sinfín de todas estas imágenes, o que me estoy adelantando, para que de manera automática lo hagan. A veces, seguramente la imagen no está perfecta, pero también lo que se busca con el Google Street es que el aparato sea tan óptimo que si él tiene imágenes laterales,
él mismo cree una propia imagen ortogonal y sobre esa pueda correr el modelo. Ese es un poco como calcular el tiempo entre 8 diarias que hace un ser humano y lo que que es una tarea rutinaria. Creo que esa es la clave de la cuestión. Como es una rutina, es una rutina, es una rutina. Cuando ya sale de esto, ahora sí pasa al evaluador. El evaluador sigue teniendo la foto, que es fundamental para el ejercicio, hace la validación final, multiplica por los datos que nosotros ya tenemos y podemos tener una aproximación inicial a un avalúo de carácter comercial. Claro, yo estoy hiper simplificando, pero pues hay un montón de cosas. Sí. Listo. Sí, señor. Entonces, esta imagen que nos compartiste ya es algo totalmente salido residencial, comercial e industrial. Veamos qué nos dice el modelo sobre esta imagen. Entonces, pues también su análisis técnico. En esta parte, ¿qué nos va a cambiar? Pues aparte de la parte del armazón, los muros, nos va a decir como tal en la parte ya de las condiciones especiales, que tiene una presencia de una torre con cúpula y reloj, esculturas escalinata en ingreso, columnas y decoración que remite a arquitectura religiosa clásica. Ya ahí de una vez descarta las otras tipologías, él ya sabe por dónde va la vaina. Y dice, bueno, yo sé que es una institucional religioso tipo 2. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a lo siguiente, los diseños, la estructura, los acabados, el área que ocupa como tal esa construcción, y dice por qué no eligió las demás. Entonces, ahí vemos como tal el potencial que tiene para poder clasificar todas estas imágenes en unas específicas. Y como bien lo mencionaba el ingeniero Johan, esto es importante para poder sacar estos valores de construcción y que sea una tarea más sencilla para el evaluador y así mismo agilizar las actualizaciones y procesos de conservación catastral. Ese va. Yo tomé esa foto, pero no me acordaba de cuál era. Es que eres experto en inglés. Bueno, en arquitectura. ¿Cómo hace, digamos, el modelo para saber la coordenada en la que está situada y ligarla al predial y reconocer la foto? Sí, bueno, ese es otro de los retos porque, claro, entonces, lo primero es lo que decíamos, o sea, yo me tomo la selfie y pues hace esto. El problema es que fuera información geográfica. Entonces, al inicio, claro, el reto era cómo esto lo vincula a una coordenada geográfica o a un código catastral para que lo podamos cargar. O una de las dos, no sé. O una a la inversa. Sí, entonces, listo, dale, Ivancho, cuéntale para que leemos la a Juan David. Bueno, pues así para comentarte de manera una respuesta muy general de lo que se hizo, nos dimos cuenta que ya a nivel nacional nosotros tenemos los predios identificados con un número predial, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente desplegar esta capa que ya tenemos de polígonos de predios que tienen un número predial y a través de una API de Street View que está actualizada en ciertos años, él llega y dice, bueno, el centroide de este predio que tiene este número, entonces captura el número primero, toma el pantallazo de la fachada que se vea bien, lo guarda con el nombre del número predial y ya tenemos entonces un identificador que nos diga geográficamente esta imagen. Y pues ahí en ese número código predial está municipio, departamento, la ubicación de la manzana, si es urbano, si es rural. Nos dice toda la información a partir de este código predial. Esa fue la manera en la cual se solucionó este problema y de esta forma fue que logramos ya como tal dar pues este último paso al modelo. Entonces pues no sé, yo espero que les haya pues parecido interesante el modelo. En este momento pues continuaría mi compañero con el modelo de valoración masivo, que es también muy, muy importante y enriquecedor. Gracias, Andresito, gracias, Ivancho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Juancho. Listo, perfecto. Entonces voy a empezar acá. Listo. Espera un momentico que cargue. Listo. ¿Ven la pantalla completa? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno. Eh, Ya entonces estuvimos hablando un poco del tema de las tipologías constructivas y por qué era importante para nosotros oficial ello. Y ahora vamos a hablar claro, el predio se compone principalmente de dos factores, la construcción y el terreno.
Entonces, pues vamos entonces a empezar a hablar de cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial sí, para los terrenos que tengamos que valorar dentro de una actualización catastral. Entonces, bueno, mi nombre es Juan David Cruz Ramírez, soy ingeniero catastral y geodesta, especialista en avalúos, y vamos a hablarles un poco de, primero, cómo se hace la valoración masiva en el territorio colombiano. Eh, Como bien lo decía el ingeniero Rodolfo, estas iniciativas no son nuevas, realmente llevamos mucho tiempo trabajando en ello fuertemente para poder lograr estos resultados este año. Entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes de esta iniciativa. Eh, Porque es importante algo que llamamos la grilla H3 y por qué es necesario en este tipo de modelos de Machine Learning, Deep Learning y redes neuronales, qué capas de información utilizamos, qué métricas y resultados tenemos y cómo podemos explicar algo que realmente mucha gente cree que es una caja negra. Entonces, bueno, vamos a empezar por hablar de que pues, nuestro país se divide principalmente político-administrativamente en departamentos y luego en municipios. Y la intervención del catastro multipropósito está dada en el municipio, digamos que en esta división más pequeña. Dentro del catastro multipropósito, nosotros tenemos unos procesos que son la formación, la actualización, la conservación y la difusión. Y donde nosotros entramos principalmente es en la formación y actualización. Entonces, les cuento un poco. La formación es cuando no tenemos nada de registros en nuestra base predial, en nuestra base de terrenos, construcción, no tenemos nada, no tenemos información sobre el territorio y toca levantarla de cero. La actualización es cuando ya hemos hecho un levantamiento en algún momento del tiempo y toca actualizar esa información. La conservación, en teoría es constante, digámoslo así, es para evidenciar esos cambios que van sucediendo en el territorio y que la actualización cuando se haga no sea tan drástica. Y el tema de la difusión de información catastral, pues es, bueno, proporcionar toda esta información que tenemos en catastro al servicio de la ciudadanía. Dentro de la formación y actualización, entonces tenemos el levantamiento de información de grandes componentes como es el componente físico, es decir, mediciones, qué linderos tenemos, cuál es el área de los linderos de ese terreno, de ese predio. El jurídico, es decir, quién es el propietario de ese predio, quién es el interesado de ese predio. Y la parte económica a donde estamos nosotros, y es cuánto vale ese predio. ¿Sí? ¿Qué es el valor de ese predio? Y así hacemos pues el censo, digámoslo así, de catastro. Y pues el componente social, que ese es el que se encarga como de enlazar toda la ciudadanía con el proceso que vamos llevando a cabo. Actualmente en el país se maneja el tema de las zonas homogéneas geoeconómicas, eh, físicas y geoeconómicas. Así se llama la metodología de evaluación masiva de nosotros. Realmente es que hay un grupo de expertos, digámoslo así, una persona o más, que están en oficina y recolectan una información del territorio y luego, pues mediante recorridos robustos en campo, verifican y recolectan adicionalmente otra información física del territorio. En general recolectan ¿qué? Usos del suelo, decir, qué uso le está dando el propietario de ese suelo agropecuario, eh, es industrial, etcétera, la normatividad que permite el gobierno desarrollar en ese predio, la disponibilidad de aguas, productividad, cuánto influye la vía, cómo es la topografía de ese predio y digamos que en lo urbano la disponibilidad de servicios públicos, es decir, cuenta varillado. Todo esto se tiene en cuenta en este proceso tradicional. Se espacializan estas variables, se hacen unas intersecciones de todos esos, van a decir, bueno, esta zona físicamente se parece a esta zona y por ende las vamos a unir y vamos creando eso que se llaman las zonas homogéneas físicas. ¿Qué decir? Es decir, que comparten características similares. Posteriormente, para llegar a las geoeconómicas, en cada zona se tiene que poner un punto o varios puntos de investigación de acuerdo a la complejidad. Es decir, se seleccionan unos predios, unos terrenos, que los cuales se les tiene que hacer un evalúo puntualmente. El evaluador, el temático que está a cargo del proceso, tiene que ir al predio, visitarlo y hacer un evalúo de unos métodos establecidos.
cuando realizados por el evaluador, lo que se mira es que, digamos, Juan, ¿me escuchan? no, se te está alterando el internet. Me voy a cambiar de red. Deme un segundo. Listo, dale pues. Johan, empezaste a pregunta. Vamos a ver, usted dice que lo entrenan. Ellos agarran este GTP personalizado y comienzan a introducir imágenes y le comienzan a decir esto no, esto sí, o hay un procedimiento informático ahí de algoritmos que tienen que ellos corregir. Sí, entonces, bueno, como el GPT funciona, pues que yo lo puedo abrir acá sin costo o lo puedo abrir con costo, pagándolo, y en la medida que pues tengo más herramientas, nosotros tenemos uno pues que paga el Instituto Geográfico, por varios principios, por supuesto, pues institucional, pero lo primero tiene que ver con la salvaguarda de la información, porque ¿qué sabemos hoy? ¿Qué hemos aprendido? Si yo meto los datos y, digamos, luego tú haces una consulta, él va a utilizar mis datos como una referencia para tu respuesta. Y como esto es información sensible, pues no podemos exponerla. Entonces, lo primero es que nos vemos obligados a pagar para decirle a ChatGPT, usted no está autorizada para utilizar la información por fuera de este pedazo. Ese es lo primero. Lo segundo, entonces, es lo que han dicho los chicos. Yo puedo meterle una imagen sin ninguna indicación previa, cualquiera, la foto que tú nos compartiste. Y él lo que va a hacer es buscar en el mundo del Internet los datos que tenga. Lo que se hace con este es decirle, no, tu mundo se restringe, y lo primero que hicieron los chicos fue incluir todo el texto del manual de reconocimiento predial que nosotros tenemos. La tipología cognitiva. Las tipologías, pero claro, cuando se hizo, él igual quedaba loco porque no tenía contexto. Entonces hubo que decirle, mire, ¿se acuerdan que él mostró un mapa con las regiones de Colombia donde él decía, estaban los colores y habían unas vacas y unas cosas por acá? Había que decirle, su búsqueda que quiera hacer por fuera debe reconocer que el país tiene este contexto climático. Entonces, porque pues, o si no puede decir que es en Asia o en otro lugar del mundo. Entonces el reto fue encontrar todas esas restricciones que había que montar, porque claro, no puede decir, coge el PDF y se lo envío y le digo, decida. Pero resulta que para que él tomara la decisión de que fuera religioso, todo lo demás, primero, bueno, cuando digo lo hicimos es realmente el equipo, son ellos los que han estado ahí. Todo lo residencial. Entonces, lo primero era el reto que él entendiera que se podía diferenciar en 6 niveles, pero cada nivel tiene A y tiene B, o sea, del mismo nivel puedo tener 2. Y él lo que tenía que hacer era buscar las características que le dieran para hacer la clasificación. Lo que hicieron ellos fue coger infinidades de fotos de catastro ya hecho, para poder contrastar con alguien que ya lo hubiera hecho versus lo que él iba a hacer solito, o el ChatGPT iba a hacer solito. Y ellos le hicieron un montón, muchas. Pero la primera prueba era esa, para contrastar lo que hizo el humano versus lo que estaba haciendo la máquina. Después de eso, pues ya nos vimos enfrentados a muchos retos porque, claro, hay una casa, pero hay un establecimiento comercial al lado. Y no le habíamos metido las condiciones para el comercio. Entonces después se metió comercio. Después se metió institucional. Entonces, digamos, en las primeras versiones, él hubiera dicho que la iglesia era un tipo de casa exótica, de narco, bueno, porque quisiera haber puesto ahí, porque no le habíamos puesto las restricciones. Entonces, todo el proceso ha sido ir avanzando, y ellos han encontrado otro sinnúmero de restricciones. Entonces, claro, cada vez que corren, así como la prueba que tú dices, manda uno la imagen y seguramente había encontrado un error, entonces tocaba verificar en el código las indicaciones. Entonces, básicamente, si yo estuviera haciendo un curso de reconocimiento predial y yo les dijera, usted va a clasificar una casa de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenga en cuenta todo esto. Lo mismo que uno hace en la clase. Clase 2, comercio. Clase 3, industria. Clase 4, institucional. Entonces, el reto estaba en meterle ese universo para que él pudiera tener las condiciones. Claro, pero se dieron cuenta que ya Iván lo mostraba y él le da una o dos opciones, porque nosotros necesitamos refrendar. Y es lo que uno hace. Pues si yo voy contigo, entonces yo te digo, ¿qué opinas, Ala? Entonces, no, pues yo creo que sí, pero esa teja está como rara. Entonces, eso es lo mismo que se le dijo ahí. Denos un criterio de selección adicional para que entre los dos
lleguen a un consenso. Entonces, por eso aparecen las dos opciones. Pues yo soy el responsable y digo, pero él dice, sin embargo, aquí tengo dos dudas, Ala, esto está como extraño, pero yo descarto porque estoy de acuerdo que esto y esto no puede ser. Diría ChatGPT, respetuosamente, yo considero que es esta la opción. Entonces, claro, y lo que él sigue haciendo es que en la medida que yo le doy como carita feliz, esos mismos datos se los toma para seguir retroalimentando y que en algún momento podamos tener un nivel. No estamos buscando el 100% de la perfección, pero sí tener una mayor cantidad de rapidez para hacer el levantamiento. Porque claro, esto a nosotros, bueno, a todos, nos cuesta mucho dinero porque es una campaña de campo para tener un profesional que haga 40 predios a la semana. Pero si el aparato, no es que le vaya a quitar el trabajo porque claro, son dígitos, no, que sí trabajo. No, porque la máquina igual va a fallar. Entonces, de 100 vamos a tener 20 que quiera revisar, sí o sí. Porque la máquina va a decir, por eso es importante la segunda parte, dice, yo no tengo acá certeza, yo creo que es una iglesia, pero puede ser una mezquita. Pues él se no sabe si es judío o si es islámico, lo que quiera. Entonces le decimos de ese 20, ok, vamos a tener un reconocedor predial que tenga un nivel de capacidad mucho más grande y allá es donde usted va a hacer la visita específica y con eso lo refrendamos. Entonces, de los 1.100 y tantos municipios que tiene el país, estamos haciendo pruebas ahorita con 45. O sea, nos la estamos jugando que con todos los demás equipos, los de geografía, que ellos están identificando fachadas, 3D y todo, a ver cómo nos sale el catastro completo, lo menos, con la menor cantidad de campo posible, y contrastarlo con la experiencia. Sentar a un evaluador, sentar a un reconocedor ya que tenga experiencia y decirle, bueno, evalúe esto y cómo lo ve, sirvió o no sirvió, pero si es una prueba densa. Entonces, todo el corazón de esto está en el desarrollo del PRON, todo el PRON que está ahí. Y la clave es acotarlo lo más posible. O si no, él se va a enloquecer y va a empezar a buscar por allá en Indonesia o en otro lado, pues que también. ¿Qué tan preciso tiene que ser la tipología? ¿Sí? ¿En qué se traduce eso? ¿En mayor cobro de impuestos o un mejor cobro? Entre una mezquita y una iglesia católica hay diferencias, digamos, financieras entre cobro. Sí, entonces, claro, esa es la pregunta central. Nosotros tenemos muchos, eran 13, o ahora ya se me olvidó, creo que son 20, destinos económicos. Entonces, los principales son destino residencial, comercial, industrial e institucional. Y en función de ello cambia la tarifa. En la residencia va a pagar un menor costo, el comercio y la industria van a pagar un valor muy alto. Y los institucionales, algunos pueden estar exentos del pago de tributación. Entonces, por eso la idea es que se equivoque lo menos posible para que él clasifique. Pero claro, como somos tan plurales, nosotros podemos tener predios donde tenemos dominancia de, no 100%, las fotos que pusimos. Entonces, claro, su casa es residencial, pero usted tiene también una destinación económica del 40% de su predio en comercio. Entonces, la idea es que tengamos un insumo para que el evaluador pueda decir, ah, bueno, su unidad comercial vale tanto y su unidad residencial vale tanto, para que de eso tengamos el avalúo, ese es el primer producto. Y la tipología se la entregamos a la municipalidad para decirle, ahora usted aplíquele el porcentaje de impuesto que debe pagar, si es alguno de los 4 anteriores. Entonces, por eso esa decisión es neurálgica, porque si yo tengo una residencia y me queda mal clasificado como comercio, me van a cobrar muchísimo más por el impuesto predial. Es entre diferentes tipos, entre diferentes categorías. Al interno de una categoría es un residencial. Entonces, hay diferentes niveles de cobro, digamos, dependiendo del tipo de residencia en que quede cada una. Sí, ahí realmente lo que importa es el valor de la tierra. Ahí es donde va a cambiar. Para nosotros en Colombia, esa figura que después nos damos cuenta que es extraña, está la estratificación socioeconómica. Entonces, nosotros tenemos estratos del 1 al 6. El estrato 1 son las tierras más bajas, de precio más bajo en lo urbano, y el estrato 6 son los condominios y de alto nivel. Y el valor de la tierra pues, va a condicionar el valor del avalúo. Y eso está asociado medianamente con las 6 tipologías. Tipología 1 son casas que tienen muy bajas condiciones, materiales endebles. ¿Qué vale ahí? La tierra. Su construcción casi vale muy poquito. Las tablas valen muy poco. Entonces, claro, si no clasifica bien entre 1, 2 y 3, va a tener un impacto también en la valoración del predio. Entonces, esa discusión que justamente estamos planteando entre nosotros es lo que progresivamente hay que plantearle a la máquina
para ver si nos ahorra tiempo. Porque después de tener eso, para poder que hablemos bien el trabajo que está haciendo Juan David, listo, lo hacemos individual, que son los ahorros puntuales. Pero ahora eso lo tenemos que llevar a un ejercicio masivo para poder calcular el impuesto en diferentes regiones de la ciudad. La otra pregunta es cuántas capas le va a decir a chat que haga de la tipología constructiva, el plano de valores, y la ubicación geográfica. Entonces, Sí. ¿cuántos elementos se están utilizando para? Vale, entonces la respuesta que esperamos es un poco lo que tú dices. Entonces, denos la tipología, denos el número de pisos. Ellos también están evaluando, por ejemplo, el estado de conservación, porque en la parte evaluatoria también el estado de conservación pues, es importante. La casa puede tener 50 años, pero una casa está bien conservada y la otra está muy golpeada. Entonces la otra, pues así estén pegadas las dos. O sea, la tierra vale lo mismo, pero el material constructivo es diferente. Entonces también el chat me entrega y la idea es que él asocie esos datos de respuesta al Excel para que yo se lo pueda entregar al evaluador. Lo clave siempre sirve a revisar después, porque claro, casa a casa es una fila en Excel, ¿no? Ahora, después le paso un chicharrón aquí a Juanchito y le dice, bueno, ahora ya tengo una muestra, porque en la práctica estas son unas muestras. Ahora entréguele al líder de la municipalidad el valor completo de todos los avalúos para que usted pueda cobrar el impuesto predial. En estas semanas, todos estamos corriendo. Para nosotros se cierra, ahorita en noviembre tenemos que entregar esas bases a los alcaldes para que ellos puedan estimar el valor del impuesto que tienen que cobrar a partir del otro año. Entonces, ahí es donde está El próximo año se verá el impacto Exactamente. en la diferencia entre tener la metodología desarrollada y lo que se está tradicional. Exactamente, ahí estamos. Entonces, pero estamos empezando con estos 45 municipios. Ahí está, ahí. Sí, listo, Juanchito. Dale, entonces, te vas a expirar en unos 10 minutos. Bueno, alcanzaré, voy a tratar de explicar lo que más puedo. Listo. Entonces, ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Entonces, listo. En este tema, pues digamos que lo que se hacen son unos avalúos puntuales de acuerdo a cantidad de zonas, pueden ser 200, es muy complejo. Y luego, si varían o no estos valores de acuerdo a la cantidad de variación que tengan, pues se unen en términos económicos o se separan. ¿Qué sucede con este modelo? Es un modelo robusto, pero que primero requiere una cantidad de recursos humanos, personas especializadas en temas valuatorios y requieren temas logísticos, porque como bien mencionaba, pues toca ir a campo, ir a verificar un mundo de variables, ir a hacer un mundo de avalúos. Entonces, pues esto ha representado desafíos presupuestales para el nivel de actualización catastral. Eh, en antecedentes, bueno, este trabajo ya hemos venido trabajando en temas como usar interpolaciones IEW, no solo usar inteligencia artificial como ya hoy lo estamos trabajando, sino anteriormente pues empezamos a dar pasitos. Entonces iniciamos con interpolaciones o con temas geoestadísticos de IEW, pero luego de eso pues nos dimos cuenta de unos retos que sucedían al escalar a, a hacer este modelo a diferentes municipios. No era un modelo aplicable de un municipio a otro, sino que cada municipio tenía que hacer su modelo y se complejizaba el tema con la cantidad de personas que requeríamos. Por ende, este año, pues digamos que estamos trabajando en un único modelo de inteligencia artificial, como bien ya lo mencionó el ingeniero Rodolfo, que son millones de ecuaciones lineales realmente, y que requieren una gran cantidad de información, que se alimentan de, así como el GPT de tipologías tiene un entrenamiento previo, este para predecir o para poder decir esto vale tanto, también tiene unas informaciones internas, digámoslo así, que deberían estar en unas grillas regulares, toda esta información, y por ende vamos a hablar un poco de la grilla H3. Entonces, la grilla H3 es una grilla de hexágonos de 15 niveles de detalle. ¿Esto qué significa? Que tenemos hexágonos de 15 tamaños diferentes. Y que lo creó la empresa Uber. Es tener una grilla a nivel nacional, pues primero nos permitía estandarizar insumos, porque acá estamos usando insumos de muchas entidades a nivel nacional. Segundo, se eliminan problemas topológicos como en el modelo que estamos trabajando hoy en día, que es el de zonas homogéneas, porque al hacer intersección de toda esa información física, lo que se generan son polígonos muy, muy pequeños que manualmente se tiene que sentar un experto y que son muy costosos de quitar. Y pues
Adicionalmente, pues porque son necesarios para modelos de redes, machine learning y deep learning, pues porque necesitan estas grillas regulares para poder predecir en el espacio. Pero porque H3, o sea, un hexágono y no un rectángulo, bueno, tenemos mejor representación de vecinos, ya tenemos 15 niveles de detalle a nivel nacional construidos y adicionalmente contamos con librerías, APIs y todo esto para código, scripts, para poder correr y no tener que tener toda esta información en una máquina local que es tan pesada. Ahora bien, ¿cómo llevamos todos estos insumos? ¿Cómo llevamos un polígono a un hexágono? ¿Cómo llevamos un píxel a un hexágono? Realmente en el equipo hemos creado unas estrategias. Por ejemplo, cuando son polígonos, lo que hacemos es que se calcula el área de mayor intersección de cada hexágono y el polígono que mayor área intersecte es el que va a heredar, digamos, los atributos del hexágono. Y para el tema raster, pues estamos manejando que utilice la mediana de todos los píxeles que intercepte ese hexágono para poder tomar ese como representativo en toda su área. Nosotros en este momento estamos usando alrededor de 33 capas de información. En lo rural tenemos temas de productividad agropecuaria como las áreas homogéneas de tierra que las elaboramos en el instituto, con temas de valores potenciales, climas, cómo es la pendiente, como también estamos modelando el tema de restricción de explotación económica de los predios. Entonces, ¿qué predios están protegidos ambientalmente? Esto nos lo dictamina pues el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales. O estamos usando bandas de satélite de Sentinel, con su reflectancia podemos inducirle a la máquina a decir, oiga, entienda que esto puede ser bosque porque la reflectancia es mucho más baja que el resto y va a tener un valor mucho mayor, que va a tener un valor diferencial al resto de los hexágonos, digámoslo así. Estamos usando tiempos de recorrido a ciudades por las vías, estamos usando distancias a las cabeceras municipales, a las vías pavimentadas, a los ríos, bueno, o drenajes dobles, como nosotros los llamamos. Temas de intensidad lumínica nocturna, es decir, cuando hay más reflectancia en las noches en los municipios, en donde hay más reflectancia. El Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística que nos dice, bueno, cuántas viviendas, cuántas unidades encontramos con uso de vivienda, con uso mixto, con uso industrial, comercial, con energía eléctrica, acueducto, alcantarillado. Y para el urbano usamos lo mismo, pero pues a nivel de manzana del Censo Nacional de Población y Vivienda, que también nos dice cuántas unidades en esa manzana. La manzana es pues esa cuadrícula en Colombia que tiene una cantidad determinada de predios o de terrenos. eh, ¿Cuántos son en área protegida, protección, vivienda? ¿Cuántos cuentan con energía eléctrica, alcantarillado, gas, internet? ¿Y cuál es la densidad poblacional de cada manzana? También tenemos proximidades desde el urbano, es decir, desde cada hexágono que ustedes ven, cuál es la distancia al parque o zona verde más cercana, cuál es el tipo de vía más cercano, cuántos comercios o amenities encontramos en un radio de 100 metros, cuál es la distancia a la alcaldía o a ese gobierno local, cuál es la distancia al hospital o esa atención de salud más cercana, cuál es la pendiente que está en ese hexágono. También estamos manejando las bandas de Sentinel y también estamos manejando es cuántas veces esos predios que están dentro de esos hexágonos se vendieron o se compraron desde 2021, porque eso nos da una dinámica, nos da dinámicas inmobiliarias importantes que afectan, digamos, que a los valores del suelo. ¿Qué fue importante en este modelado? Que a pesar de que acá tenemos un caso de ejemplo de 4 municipios de los 45 que estamos trabajando, y es que a pesar, por ejemplo, que en la apartada no teníamos ningún avalúo del observatorio, pues que nos proporciona el observatorio, el modelo igual predice valores en la apartada, no deja de lado este municipio. Entonces, pues esto es bastante importante. Listo, estos avalúos pues vienen del Observatorio Inmobiliario Catastral que está dentro de la Dirección de Investigación y Prospectiva, a los cuales les hacemos un procesamiento matemático, estadístico, económico y temático, y posteriormente lo que hacemos es descartar valores que estén muy locos de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a estas 32 características o 33 que ya vimos. Entonces empieza a descartar datos, estos están muy altos, estos están muy bajos y estos son los que van a ir a entrenar el modelo porque realmente se comportan como la mayoría de datos deberían comportarse. Llevamos
mucho tiempo trabajándole al tema. A hoy, digámoslo así, llevamos 15 experimentos de la parte rural, donde le apuntábamos a tener una métrica por debajo del 20%, un error promedio absoluto porcentual, por debajo del 20%. Hoy estamos en el 19,4%. Esto de acuerdo a unos estándares que estamos siguiendo de la Asociación Internacional de Peritos Evaluadores para modelos semiautomatizados de valoración con propósito de liquidación de impuestos. Y para el urbano, la meta pues siempre ha estado por llegar a algún momento por debajo del 15%. Hoy estamos en el 21,7%, pero pues es que las diferencias urbanas dentro de estos 45 municipios son mucho más marcados que las rurales. Eh, entonces, como bien les contaba, en su promedio estamos en esto, en la mediana estamos alrededor del 11,4% o 12,3% en lo urbano, con ajustes o bondad de ajuste de los modelos del 89%, del 87% respectivamente. Estos es como estamos visualizando algunos de los resultados, digámoslo así. Al lado derecho tenemos Sogamoso en la parte urbana, al lado izquierdo tenemos un municipio del departamento de Boyacá para lo rural, donde vemos que los valores, los hexágonos con colores más oscuros azules son los más bajos y los más encendidos amarillos son los más altos. Pues bastante notorio en temas de Sogamoso, por ejemplo, encontrar el tema concéntrico de la ciudad, temas donde encontramos industria y comercio bastante consolidado. Y pues ya mi compañero va a hablar un poquito de la explicabilidad del modelo. Sebastián. Sí, de una. Listo, Juan. Sí. Entonces, ya pues, de acuerdo a todo lo que nos contó Juan de cómo funciona el modelo y los experimentos que hemos hecho, también una parte importante es entender pues cómo funciona el modelo. Él nos va a arrojar unos precios del terreno, pero pues es necesario darle explicabilidad a esos valores. Si en algún hexágono, por ejemplo, me da un valor de 5 millones, pues obtener esa respuesta de por qué vale 5 millones, si es porque está cerca al centro, si es porque tiene alguna buena cobertura vegetal para lo rural, o si es un valor menor, pues si está dentro de una zona de riesgo. Entonces aquí es donde entra estos valores de CHAP que nos van a ayudar a explicar esos modelos y hacerlo pues de una forma un poco más transparente, ya que entendemos que eso es fundamental para la adopción de estos modelos. Siguiente, Juan. Entonces, este ya es como darle respuesta a qué contribuye al valor de un hexágono. Entonces, el modelo urbano, como nos decía Juan, tenemos diferentes variables y esos valores de CHAP nos ayudan a ver cómo contribuyen esas variables al valor. Entonces, nos estamos dando cuenta de que entran bandas de Sentinel que nos permiten detectar como esa calidad o esa sanidad pues de los parques o de la vegetación, la humedad. También otras bandas nos pueden ayudar a capturar efectos del clima, ver zonas urbanas eh, y demás. También nos damos cuenta que unas variables de las que contribuyen más a ese valor es la distancia a las alcaldías o la distancia a las heces, lo cual pues se asemeja un poco pues a lo tradicional, concuerda un poco con que en las centralidades el valor urbano o el valor de la tierra es mayor que pues en lo rural. Y para el modelo rural vemos que hay variables como los drenajes dobles, la accesibilidad a vías pavimentadas, lo cual nos indica que lo que contribuye al valor en las zonas rurales es esa accesibilidad a recursos y al transporte. Y de ahí en adelante empiezan también a entrar las bandas de Sentinel, la distancia a cabeceras municipales, lo cual nos va indicando, de acuerdo a esa vegetación sana, a la cobertura vegetal, a la humedad del suelo, cómo va a ir variando ese valor de acuerdo pues, al valor de cada variable. Listo. Y aquí tenemos en cuenta pues los hexágonos, algo que es muy importante. Entonces este mapa de calor nos muestra que el modelo no se centra solo en un hexágono, no se centra solo en el centro, sino que ve pues el territorio o ese hexágono en su contexto. Entonces, imaginemos que ese centro que vemos ahí a la derecha es el valor que vamos a explicar o el valor que
bueno, el valor que el modelo va a predecir, pero el modelo tiene en cuenta todo su contexto, tiene en cuenta sus dos vecinos cercanos. Entonces le está entrando información no solo del centro, sino de todo su contexto espacial, lo cual nos permite pues darle mucho más valor o mucho más contexto a ese valor predicho, ya que no solo está teniendo en cuenta pues puntualmente ese valor de ese hexágono en sus variables, sino que está teniendo en cuenta toda su vecindad. En este caso, pues para el modelo rural, tomamos dos vecinos, pero para el modelo urbano también tenemos experimentos de 3 y hasta 4 vecinos con el fin de pues, tener mayor precisión del modelo. Y en la siguiente podemos ver cómo... Ah, se fue, bueno. Entonces, mientras que se resuelve ya para Listo. cerrar, entonces, claro, el reto grande que ha habido es que hacíamos los compares, que ya los conversamos, y luego teníamos que crear zonas similares de valores, y luego a todos los predios que están dentro de esa zona, pues asignarles sus valores. Los valores son distintos porque, pues, las condiciones, por eso la tarea era tan importante, individual. Pero eso nos implicaba que teníamos que usar un sistema de información geográfica, el levantamiento de muchas capas, era mucha más diversidad. Y lo que ellos están haciendo es, pues más bien con muchas imágenes satelitales, podemos extraer esa información, que es lo que estaban explicando ellos de las variables, correrlos con los modelos y pues ya lo que está explicando ahorita Sebastián, pues ya sabemos pues que evalúa otras categorías que se han analizado ya rápidamente, el vecino más cercano, se toma en cuenta que no sea una cuadrícula de 4 lados, sino que sea un hexágono por consistencia de la figura que tiene una representatividad más grande. Y lo que hacemos es acogernos a una grilla internacional que está caracterizando para que cada grilla de estas sume todas las capas de la misma información. Entonces ya no tenemos las zonas que mostraba Juan David en el primer mapa, sino a cada grilla le cargamos la información automática. Contrastamos la metodología antigua con esta metodología, con la certidumbre que nos está dando el modelo, y entonces ya nos queda más fácil asignarle a todos los predios, con toda esa suma infinita de variables, el valor a partir de la información que anteriormente hicimos para el individual. Entonces, claro, es el cambio de todo el paradigma que hemos hecho durante 40 años el proceso. Pero lo bueno es que ya tenían bueno, que ya tenían zonas homogéneas definidas de alguna forma, que ahorita lo que vienen es a actualizar y a mantener más ágil, digamos. Creo que esa es la frase, mantenerlas actualizadas de una manera mucho más rápida. Y también el hecho de tenerlas pues, nos permite poner a prueba el modelo. Decirle, bueno, mire, entonces esto ya lo teníamos, debelo a ver, y pues sí, es la certidumbre que está dando el modelo. Pues claro, siempre hacemos ahí como la evaluación de impacto de sin modelo y con modelo. Entonces estamos ahí. Y claro, obviamente él mencionaba muy rápido la diferencia entre lo urbano y lo rural, por lo que pues veníamos hablando al inicio de la charla, porque las variables pues son totalmente diferentes. Bueno, no sé si hay como... Para el cierre, Sebastián. Sí, dale. No solo como para cerrar, recordar que esto es un modelo con el que le estamos tratando de dar explicación a todos los municipios de Colesmar. No es un modelo que solo explica un municipio, sino es un modelo que explica la totalidad o predice ese valor en cada hexágono pues de la cantidad de municipios que le asignemos, que en este caso son los de Colesmar. Y ya, Juan, pues, ¿quieres? No, listo. No, digamos que ya para cerrar ahí, realmente lo que estamos buscando con estos modelos es ahorrar todo este tiempo, trabajo arduo de campo, digámoslo así, que se tiene que realizar normalmente para el tema de la valoración. Hoy en día estamos en un proceso llevando esta información a nuestras territoriales, a nuestros directores territoriales y a los evaluadores de la zona para que nos digan, oigan, vea, estos son los valores, díganme usted como conocedor de la zona si realmente tienen correspondencia, si el modelo realmente está acertando temáticamente a los valores y estamos encontrando una muy buena respuesta en nuestras direcciones territoriales de los 45 municipios y le vemos un gran potencial de que el modelo pueda funcionar, pues digamos, hasta cierto nivel de escala país. Vale, Juan, gracias a todos muchas gracias por el espacio.
No sé, Rodolfillo, ya para cerrar. No, nada, también, pues muchas gracias ahí por el espacio. Esperamos que pues esto, no sé, motive a involucrar este tipo de tecnologías dentro de los procesos que ustedes de pronto están desarrollando. Y pues si más adelante les podemos apoyar o colaborar de alguna manera, pues ya ahí a través de Johan coordinamos. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y de nuevo felicitaciones por tu trabajo, a ti el liderazgo y a todo el grupo que siempre está ahí poniendo toda su mejor actitud para sacarlo adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Excelente trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, que te vaya bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Lucha, chao. Yo voy para allá, para la reunión. Bueno, pues eso era ya un poco, entonces, pues nada, hay mucho más para hablar. Excelente, está muy interesante. Vea, es que usted dice, sí, hay que pagar el chat GTP. Bueno, el GTP. Pero si usted se pone a analizar el mandar 1 o 2 personas al campo para levantarse en predios y ya el GPT no va a hacer que vayan esos 2 porque ahora van a ir solo a levantar 1 20, digamos que es el, ya, digamos, ya se paga solo. No le sale barato. Sí, ya se paga el GPT. Solo, claro, 45 municipios, nosotros necesitamos para cada municipio aproximadamente 60 personas, de las cuales 20 son reconocedores especiales. Para cada municipio son 60 personas para hacer catastro, y entre las 60, 20 son reconocedores especiales. Entonces, ahí pues nos estamos ahorrando. Sí, no importa, se puede continuar con sus 60 Claro, sí. reconocedores. Lo que pasa es que ya ahora sabe a dónde los va a mandar directamente a hacer lo que tienen que hacer. Claro, sí, sí. No los mandas a tener que levantar Todo. toda la información. No, ya es No, muy es, puntual. no, ya a mí se me vino como una idea, porque nosotros no es así tanto, pero nosotros tenemos un campo de atributo en infraestructura que es cantidad de pisos y estado de la vivienda. Entonces, si ya usted tiene, no, vamos a ver, no es ese catálogo, esa clasificación que nosotros tenemos, pero ya tenemos una idea de que tal vez con algunas identificación de fachadas se podría estar rellenando esa base de datos. Ya no tendrías que mandar a todas las personas a hacer. Ese campo permite construir más atributos para representar. O sea, ya te agarras de algo, digamos. Lo pagamos Sí, la grabación es de acá. Como de acá. Yo para otra reunión. Para no dañarlo. Sí. Que se- Nos vemos mañana.